Bienvenidos sean al iceberg de la arqueología mexicana. En este caso me encuentro con el pingüino del iceberg. Muchas gracias por invitarme a esta colaboración, Cerdo. Y también tenemos de invitado a Brócoli. Hola, y muy buenas, gracias por la invitación, Cerdo. Recuerden que las demás partes las pueden encontrar en sus canales, así que estaré dejando el link en la descripción. Por cierto, no olvides que puedes seguirme en Instagram, para que podamos comunicarnos y estar en contacto. Soy un cerdo curioso y podemos comenzar. Los mixtecas fue una cultura que existió entre los años 1500 a.C. y 1521 después de Cristo, quienes crearon diversos reinos y su propia escritura, la cual fue hecha con cortezas de árbol y piel de venado. Sus habitantes compartían los mismos rasgos que los mayas, como por ejemplo su creencia y culto hacia el sol, y para venerar a sus dioses hacían sacrificios ya sea humanos o animales. En el caso de su economía, se sustentaban mayormente por la agricultura, al igual que muchas otras en ese tiempo. Entre sus aportes más importantes se encuentra la tradición del Día de los Muertos, artesanía cerámica, la orfebrería y los códices. Muerte de Moctezuma. Moctezuma fue el hijo de Tlatoani Axayácatl, y nació en el año 1467. Durante su reinado, hizo que el imperio alcanzara su máximo expansión de territorio, mediante la guerra y otras prácticas de la época. La muerte de este rey se dio por las fechas de la conocida conquista de México, cerca de finales de junio de 1520, y fue capturado por las fuerzas hispano-tlaxcaltecas. A día de hoy, se desconoce cómo es que este emperador falleció, y solo hay muchas versiones de la historia, como el de que le cayó una piedra en la cabeza arrojada por la gente y 3 después falleció. Otra versión dice que se sentía muy angustiado por la problemática que se estaba viviendo, ya que su gente se había puesto en contra de él, y dejó de hacer cosas tan básicas como comer y beber hasta pasar a mejor vida. La realidad es que no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. En caso que conozcas a Naya, es el nombre que se le dio al esqueleto de una joven, siendo este el más antiguo y recuperado en toda América. Fue descubierto en el año 2007, en el estado de Quintana Roo de la península de Yucatán. Naya medía poco más de 1,5 metros y pesaba 50 kilos, y se dice que cayó en un hoyo hace 12.000 años, por ello sus huesos quedaron en una cueva subacuática. Su hallazgo es importante para poder comprender el origen de los primeros poblados del hemisferio occidental y la relación que estos tuvieron con los indígenas contemporáneos. Fue posible recuperar cerca de la mitad del esqueleto, incluyendo un cráneo intacto, ambos brazos y una pierna. Los toltecas fue una civilización mesoamericana que habitó el norte del altiplano mexicano entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo, con conocimientos religiosos y astronómicos que sirvieron como influencia para otros pueblos indígenas. Los artesanos toltecas tenían gran habilidad, destacando mucho más sobre el resto. También destacaron mucho en su arquitectura, ya que consiguieron mejorar la escultura de las columnas, los frisos y demás detalles arquitectónicos de las pirámides. Esa cultura se caracterizó por sus pueblos guerreros, prácticas de sacrificios, sus cultos, artistas, escultores, etc. Por último, su religión era conocida como politeísta y adoraban a 2 dioses en particular. En Mesoamérica, se usaban ruedas en los juguetes de los niños, los cuales eran hechos de cerámica, y tenían forma de animales como el de un perro, muy similar a los juguetes de ruedas que tenemos hoy en día, donde los niños pueden subirse en él y avanzar. La idea era bastante buena, pero lo curioso fue que nunca tomaron esta idea para la tecnología de transporte, desaprovechando así un gran invento como lo es la rueda. Por ejemplo, si ellos querían mover piedras, lo hacían con cuerdas para tirar de ellas, sin pensar que con las ruedas, hubiese sido más fácil transportarlas. No
Nouca. Nouca es una ciudad maya, la cual se encuentra en medio del ambiente selvático y fue un importante territorio de la época prehispánica que se encontraba escondida en Quintana Roo. Según Javier López Camacho, uno de los encargados de esta investigación, menciona que lo que conocemos de la actual ciudad de Nouca tan solo son los restos y una pequeña parte de lo grande que ésta llegó a ser. La describe como una construcción colosal de un sitio que data de hace 1500 años, en el periodo clásico temprano y que pertenece a una área importante del río Hondo. Otra de sus características fue el aprovechamiento orográfico de la zona que les permitió convertir laderas en terrazas. Al igual que muchas otras culturas, en el México prehispánico también podemos encontrar máscaras que representan diferentes atributos, como el caso de máscaras de insectos, aves, animales marinos y más, usados para bailes que los cuales se realizaban a sus dioses. También se encuentran las máscaras que se realizaron con piedra o barro cocido. En otro caso, se encuentra la siguiente máscara que fue introducida para los españoles en la danza de los moros y cristianos. Tonalli. El Tonalli es parte del soplo divino, materia sagrada que da vida a los seres humanos, el cual era otorgado por parte de los dioses a los individuos. Según la página oficial de Arqueología Mexicana, es una entidad divisible, albergada en la sangre y concentrada en los pulsos, en aquellos puntos del cuerpo donde la sangre brinca y al hacerlo, muestra su energía y vitalidad. Los principales puntos donde se alberga el tonal son la coronilla, la nuca, las muñecas, la parte posterior de los codos, la boca del estómago, el ombligo, las corvas y los empeines. Cantona. Cantona es una ciudad prehispánica de México con gran antigüedad, que significa Casa del Sol. Esta ciudad está formada de patios, templos, calles y todo lo que solemos encontrar en estas ciudades con gran historia. A su vez, fue una de las ciudades que tuvo mayor grado de urbanización y que fue fundada a finales del periodo preclásico tardío. Tuvo un desarrollo propio diferente a cualquier otro de su época, albergando hasta 90,000 habitantes. Los chichimecas fueron grupos indígenas nómadas que habitaron la región de Gran Chichimeca. Ellos ocuparon el norte de México entre el 1000 a.C. y el 1800 después de Cristo. Entre sus características se menciona que eran pueblos seminómadas que vivían en sitios como las cavernas chozas de paja, utilizaban el color rojo que obtenían del almagre para las pinturas rupestres, eran muy diestros en el uso de arco o flecha, realizaban prácticas rituales y muchas cosas más. A día de hoy perduran sus descendientes, ya que pusieron fuerte resistencia con la llegada de los españoles, la conocida guerra chichimeca, y a pesar que hayan sido exterminados, algunos consiguieron resistir a día de hoy. Aztlán. Aztlán, también conocido como lugar de garzas, era una ciudad fincada en medio de un lago con abundantes recursos naturales, pero que a pedido de hoy se encuentra perdida. De hecho, hay mucho debate respecto a su ubicación y si llegó a ser real. Según muchas versiones contadas, podría tratarse de un lugar cercano a Nuevo México, o que los pobladores tuvieron que abandonar sus tierras en busca de una tierra prometida por los dioses. Posiblemente, este mito está basado en una proyección mítica de Tenochtitlán, una parábola que justifica simbólicamente la migración méxica. El Tajín. El Tajín es una zona arqueológica y se desconoce para qué fue usada, pero se cree que fue un centro muy importante. Este se encuentra en medio de la selva, en el que se alzan diversos edificios que conforman el Tajín, lo que alguna vez fue la capital de los totonacas. Esta se encuentra en la parte norte del estado de Veracruz, y se dice que el lugar hace alusión a un antiguo dios al que le solicitaban que hubiese lluvias. Esta zona tiene muchas construcciones muy bellas y una importancia histórica, por ello fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El pozole es una sopa prehispánica que está hecha con grano de maíz, cacahuacintre, carne de puerco, pollo o hasta mariscos, acompañado con rábanos, lechuga, cebolla, chile y orégano. Este es uno de los platos más antiguos en México y hoy en día en un plato muy tradicional en fiestas patrias. Y es un plato que nunca puede faltar en una fecha como esta. En aquella época, preparar este platillo formaba parte de los rituales que se hacían en ceremonias con ofrendas a los dioses. Era básicamente maíz, agua y un pedazo de pierna o muslo, según Yolanda García González. Los aztecos fue una civilización que se desarrolló en una vasta región de México conocida como la región Huastec. Su territorio se extiende por el sur desde el río Cazones, en Veracruz, hasta el río Soto la Marina, en Tamaulipas. Según muchos estudios, esta civilización estuvo ubicada alrededor del año 1500 a.C., el establecimiento de los aztecos en la región septentrional de la costa del Golfo. Entre sus características, los aztecos practicaban la deformación craneal tabular en tres variantes: recta, oblicua y mimética, así como por diversos tipos de mutilación dental. Los extraterrestres crearon las pirámides extraterrestres. Al igual como pasa con las pirámides de Egipto, está la creencia que las pirámides de México fueron construidas por extraterrestres. Esto se dice por la misma razón que en otras culturas, y es que no se sabe exactamente cómo es que lograron cargar las enormes rocas de la construcción, aunque las explicaciones más lógicas fueron que cada roca fue colocada sobre otra, de esta forma logrando conseguir la escalonada final. Aún así, creyentes de lo conspiranoico crean hipótesis y teorías muy locas para demostrar que en realidad alguna vez fuimos visitados por extraterrestres, y siendo sincero, esto es algo que nunca se dejará de pensar. Según muchas investigaciones, la Reina Roja fue una mujer destacada de la dinastía de Palenque, quien fue sepultada en la tumba del Templo 13 de Palenque y descubierta en 1994. La información que se sabe de ella es muy poca, ya que hasta hace muy poco se supo quién fue la reina. Lo más destacado fueron los restos humanos cubiertos de cinabrio de un vivo color rojo, y tras la investigación, los investigadores descubrieron que se trataba de una mujer de entre 60 y 70 años de edad y de 1,5 metros de altura, y al tener una alimentación sana y muy elaborada, se llegó a la conclusión que esta mujer pertenecía a la élite de Palenque. Los tarascos. Los tarascos era otra antigua civilización del antiguo México. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe sobre el origen de los tarascos, a quienes los mexicas llamaron Michoaque, y los antropólogos ahora tienen a llamar Purépecha. Muchos creen que este fue un grupo tardío en el amplio panorama mesoamericano, ya que su predominio se hace patente a partir del siglo XII y DC, pero no hay evidencia que prueba la migración reciente, como localidades con topónimos que indican su ruta, o hallazgos arqueológicos que demuestran su estadía en los sitios de esta hipotética migración. El quinto sol. El quinto sol es un dios conocido como Nanahuatzin, perteneciente a la cosmología azteca y raíz cultural de México. La leyenda cuenta que este dios fue humilde y valiente, que con honor ofreció su cuerpo para convertirse en el quinto sol y que la vida continuará en la tierra. Los grupos nahuas posteriores a Teotihuacán, al no saber quiénes habían construido la antigua ciudad, la atribuyeron a los dioses e, incluso, en ella ubicaron uno de los mitos principales, aquel que habla del nacimiento del quinto sol, el sol del hombre nahua. Las guerras floridas se refiere a una guerra a modo de ritual que era propio de los mexicas y se realizaba siglos antes de la conquista. En este ritual varias ciudades llegaban a un acuerdo de organizar combates en los que debían capturar prisioneros de los bandos contrarios, los cuales eran sacrificados ritualmente y tenían la costumbre de realizarlos en épocas de sequía extrema. Este ritual fue interpretado como un intento de conseguir humanos para los sacrificios,
como forma de pacificar a los dioses y así evitar la hambruna. Otros mencionan que el sacrificio de los prisioneros y la ingesta de parte de sus cuerpos serían aprovechados para enriquecer la dieta y aliviar la presión demográfica en tiempos de carestía. La cultura totonaca fue un pueblo mesoamericano que habitó el estado de Veracruz, el norte de Puebla y la región de la costa, esto durante los años 300 y 1500 después de Cristo. A diferencia de otras culturas, este pueblo resultó ser pacífico, por no recurre a la violencia, resolviendo los conflictos de forma diplomática y pacífica. Además, sus expresiones artísticas aplicadas en la arquitectura sobresalen bastante. Sin embargo, ellos cayeron antes el dominio de los aztecas, y luego desplazados con la llegada de los españoles. Pirámides no descubiertas. Al igual como pasa con muchas culturas, es evidente que en México aún no se han descubierto todas las civilizaciones y sus construcciones, entre ellas, las más resaltantes son las pirámides, y muchas de ellas a día de hoy se encuentran perdidas, pero se sigue investigando y explorando para conocer lugares aún no vistos por el hombre. De hecho, hasta la fecha se siguen descubriendo nuevas pirámides en México, y estamos seguros que con el tiempo muchos más serán descubiertos y estudiados por los arqueólogos. Los otomíes fue un pueblo que habitó un territorio discontinuo en el centro de México. En la actualidad, ellos habitan un territorio fragmentado que va del norte de Guanajuato al oriente de Michoacán y al sureste de Tlaxcala. Si nos referimos a su historia, no sabemos mucho de ellos, ya que no se les prestó mucha atención, supongo porque en los textos antiguos se hablaba más de otras civilizaciones y pueblos. Aún así, se sabe que en el territorio que ocupaban los otomíes, a la llegada de los españoles, florecieron grandes ciudades como Cuiculco, Teotihuacán y Tula. Otra cosa a destacar es que ellos no fueron protagonistas de la historia mesoamericana prehispánica. Pinturas rupestres. Las pinturas rupestres son aquellos dibujos que podemos encontrar en las cuevas o cavernas, siendo algo que solían hacer las antiguas civilizaciones para dar un mensaje o representan alguna actividad que estuviesen haciendo en ese momento, como por ejemplo el de cazar animales. Pues sí, en México también podemos encontrar muchas pinturas rupestres, las cuales te estaré enseñando en este momento, y representan muchas de las actividades que se solía hacer en la época en que fueron dibujados, y lo sorprendente es que se encuentran bien reservados. Eso sería todo por el iceberg. Recuerda ver la primera parte en el canal del Pingüino del Iceberg, mientras que la última parte se encuentra en el canal del Brócoli. Links en la descripción. Conmigo será hasta otro video. Adiós.